Y entonces hay que tener claro que la movilización social es una expresión ciudadana propia, pues, de la democracia. Países como Colombia es un medio efectivo para llamar la atención del gobierno, los legisladores, los políticos y los medios de comunicación. O sea, precisamente la lucha democrática y la lucha contra las dictaduras y contra los totalitarismos implican esta garantía precisamente de la movilización social como expresión ciudadana. Y esa movilización, pues, es un movimiento a gran escala que busca involucrar a las personas en las tareas de lograr objetivos específicos mediante esfuerzos propios. Y la protesta es una herramienta para construir democracia de abajo hacia arriba, en la medida en que a través de ella los ciudadanos le pueden decir a los gobernantes qué hacer frente a determinados problemas o de política pública. En sentido contrario, en una democracia que se construye de arriba hacia abajo, los gobernantes son quienes proponen y los ciudadanos reaccionan a favor o en contra de esas propuestas y decisiones. Entonces, aquí precisamente emerge el concepto de lo que es la democracia participativa y cómo esta participación nos tiene que llevar a la garantía de los cambios sociales. Nosotros pues tenemos historias de movilización, por ejemplo, el caso de la masacre de las bananeras, que fue pues tan importante y que pues se dio pues en Ciénaga, Magdalena, y que tuvo lugar en 1928 cuando los trabajadores de la United Fruit Company entran en huelga para lograr un alza de salarios, ¿sí? Y entonces el gobierno en ese momento del presidente Abadía Méndez pues le da un tratamiento de orden público y ha sido una tradición que a las protestas sociales y las movilizaciones en Colombia les den tratamiento de orden público y en diciembre de 1928 militarizó la zona bananera de Santa Marta. El 6 de diciembre, las tropas al mando del general Cortés Vargas, comandante de la zona, dispararon contra los trabajadores concentrados en Ciénaga, ocasionando la masacre. Este fatal desenlace de un hecho de protesta social ocurrió bajo la vigencia del decreto 707 de 1927 y de la ley 69 de 1928, conocida como la ley heroica. Normas que en su momento regulaban la protesta social y contenían cláusulas que facultaban a la policía para disolver manifestaciones que obstruyeran las vías públicas, que dividieron en tumulto o que amenazaran el orden social y que convertían en delito reunirse o asociarse para promover y sostener huelgas que consideraban violatorias de las leyes. Entonces, fíjese que nosotros, ese cuento que nos han dicho de que nosotros siempre hemos sido democráticos y que nuestra democracia, y uno lo ve por la prensa todos los días, pues no es tan cierto. Aquí siempre ha habido como una tarea en contra de la protesta, en contra de la posibilidad de que la gente logre manifestar sus necesidades. Incluso en ese momento, y todavía eso está vigente, cerraron el país a la llegada de extranjeros. Este es un país que tradicionalmente ha sido cerrado, porque consideraban que si llegaban extranjeros, entonces traían ideas foráneas, y entonces esas ideas foráneas que en ese momento estaban en auge en el mundo entero, pues tenían que ver con la revolución bolchevique, pues que también, que fue una revolución muy amplia, muy grande, de muchos sectores sociales, y que también fue traicionada con un golpe de Estado dado por Lenin posteriormente. Pero antes de ese golpe de Estado fue una revolución, digamos, donde todos los sectores sociales participaron y lograron precisamente sobre esa base construir una alternativa distinta. La constitución del 86, pues fue, acordémonos que fue una constitución excluyente desde su entrada, dio origen a una guerra civil, que fue la guerra civil de los mil días. Fue una constitución que rompió con el régimen federal y democrático que veníamos hasta ese momento, que rompió con la separación de la iglesia y el Estado que se venía trabajando también hasta ese momento, que nuevamente convirtió al Estado en un Estado confesional y que eh, desarrolló figuras que fueron dominantes durante todo el siglo XX, como el estado de sitio, que fue concebido como un mecanismo para mantener el sistema constitucional aprovechando sus ventajas de legitimación política y excluyendo eh, sus exigencias en materia de protección de derechos. Entonces, aquí, eh, todas estas formas que hoy todavía digamos que hasta el gobierno anterior se presentaban con toda la claridad, pues emergen precisamente estos procesos desde la Constitución del 86, que solo tuvo momentos democráticos, yo diría, en el año 36, con el gobierno de la Revolución en Marcha,
Bueno, tuvo algo en el año 1910 con la primera reforma constitucional que le hicieron a esta a esta carta política, pero que realmente el momento más amplio se da con la constitución, con la reforma del 36, donde la propiedad adquiere un sentido social, donde aparece ya un reconocimiento a la clase trabajadora y donde se plantea incluso una reforma agraria que todavía no ha terminado. Eh, y entonces aquí pues damos un salto precisamente a gobiernos como el de López Miquelsen, que era el gobierno del mandato, él dijo que era el gobierno del mandato claro, pero en realidad fue el gobierno del mandato caro, ¿sí? Y ahí fue pues proclamado el decreto 2195 del 76, el cual preveía arresto para quienes reunidos perturbaran el pacífico desarrollo de las actividades sociales, realizaran reuniones públicas sin el cumplimiento de los requisitos legales o pusieran escritos ultrajantes en lugar público o abierto al público. Y, y en medio de ese decreto es que se da el paro cívico del año 77, que igualmente es liderado por las confederaciones y centrales sindicales y en el cual participa en su convocatoria la Confederación General del Trabajo, CGT. Después viene pues el nefasto gobierno de Turbay Ayala, que es un gobierno profundamente corrupto, profundamente antidemocrático, donde tipifica como delito la perturbación del orden público. Entonces muchos estudiantes en ese momento fueron presos políticos por sus actividades de protesta y realmente fue un gobierno muy malo, fue un gobierno contra la población y hoy tenemos por ahí a uno de sus herederos todavía dando lora y se plantea como un defensor de los intereses populares, cuando en realidad nunca lo han sido. El expresidente Turbay fue un defensor de las élites y además defensor de la corrupción, ¿sí? Eh, en este proceso de la historia constitucional del 86, pues tiene tiempos de estado de sitio, prácticamente todo este periodo entre el 63 y el 76 se vivió en estado de sitio. El proceso del Frente Nacional fue un proceso excluyente, solo permitió el ingreso de los partidos liberales y conservadores, excluyó otras fuerzas como la Alianza Nacional Popular. Incluso declararon el estado de sitio el día que se fundó la Alianza Nacional Popular y después le robaron las elecciones a la ANAPO. eh, y bueno, y siguieron tranquilos. Y entonces uno ve la cantidad de decretos que fueron sacando con el paso del tiempo, precisamente para detener, para reprimir las manifestaciones sociales y para no permitir precisamente estos procesos. Sin embargo, nuestra gente, nuestra creatividad, lo popular, tiene mucho más fuerza. Y finalmente, pues con todo eso se quedan y por eso tenemos una historia tan dura en nuestro país, porque es una historia precisamente para el logro de derechos sociales que han sido reprimidos desde la normatividad y desde una institucionalidad pues que ha sido fundamentalmente de las élites, ¿sí? Sin embargo, hay que ver otros aspectos y es el papel, por ejemplo, que juega la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues que hace parte de un contexto internacional de derechos humanos que aparece después de la Segunda Guerra Mundial y ese pacto internacional de derechos humanos pues genera primero la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es tan importante y que hoy tiene sus dificultades porque muchos sectores, por ejemplo, de la extrema derecha en Europa en este momento, incluso en los propios Estados Unidos eh, y en otras partes del mundo, se están separando de esta Declaración de los Derechos Humanos y esto es algo supremamente peligroso, porque a raíz de este pacto, tanto las fuerzas de derecha como las de izquierda lograron precisamente una gobernabilidad y lograron lo que se denominó el Estado Social de Derecho. Este Estado Social de Derecho en Estados Unidos tuvo a Roosevelt a la cabeza de parte de los demócratas y, y en el caso de Europa tuvo fundamentalmente a la socialdemocracia, pero la socialdemocracia trabajaba con la democracia cristiana. Pero hoy en día sectores de la democracia cristiana, como lo dimos a conocer en un artículo que se publicó la semana pasada en el informativo sindical, donde están mostrando cómo estos sectores de la democracia cristiana ya van, prácticamente están
en la ruptura de este pacto internacional de derechos humanos y es supremamente grave porque ahí es donde tenemos los peligros y por eso pues están los anuncios y los peligros de la vuelta al nazismo, al fascismo, a formas profundamente terribles y horrorosas. Yo recuerdo que alguna vez tuve la oportunidad en un viaje de derechos humanos, estudiando los derechos humanos, tuve la oportunidad de ir, por ejemplo, a un campo de concentración y conocer un campo de concentración en Alemania, no, perdón, en Estrasburgo. Y pues estos campos son sitios que usted entra y son fríos, son horrorosos y además era un sitio donde hacían experimentos con las personas. Entonces, por ejemplo, a una persona la hundían en un tanque con agua y la dejaban no sé cuánto tiempo hasta mirar cuál era la posibilidad de resistencia y después si se moría, pues no importaba, ¿sí? Pero uno lo que yo pude percibir en ese campo de concentración y en otros también que conocí cerca de Berlín, es que esta persecución que se dio en Alemania no solo era contra los judíos, también era contra los sectores democráticos, el movimiento sindical, era contra los gitanos, digamos, todos estos movimientos supremacistas que fueron tan peligrosos en ese momento y que generaron un odio terrible en la población y llevaron a esta situación tan grave como fue la Segunda Guerra Mundial en Europa y que aquí también tuvieron sus consecuencias, porque en el caso de Colombia, muchos sectores o algunos sectores conservadores apoyaron esos procesos del franquismo y del nazismo europeo. Por eso es que Colombia fue el país que prácticamente recibió menos exiliados que salieron de esta guerra. La mayoría llegaron fue a México, llegaron a Chile, llegaron a Argentina, al Uruguay, al Brasil, pero en Colombia no los recibieron porque en Colombia pues no eran del gusto de las élites colombianas que pues en el trasfondo cumplían con unas reglas internacionales que los obligaban, pero que querían o les gustaba el franquismo y les gustaba el nazismo. De hecho, después los gobiernos de derecha mantuvieron cercanía con el franquismo, ¿sí? Entonces, digamos que todo este pensamiento elitista y excluyente ha estado muy vivo en Colombia, con algunas diferencias con relación a otros países de América Latina. Y entonces, en ese contexto, pues cuando se crea el Sistema Internacional de Derechos Humanos, se crean sistemas regionales como el europeo, el africano, el asiático, y ahí está precisamente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, la Comisión Interamericana reconoce que la protesta juega un papel fundamental en el desarrollo y el fortalecimiento de los sistemas democráticos, se encuentra protegida por los instrumentos interamericanos en materia de derechos humanos y juega un rol fundamental para viabilizar la participación ciudadana en las elecciones y los referendos. Asimismo, pueden contribuir al pleno disfrute de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. La protesta social es un elemento esencial para la existencia y consolidación de sociedades democráticas y se encuentra protegida por una constelación de derechos y libertades que el sistema interamericano garantiza tanto en la Declaración Americana de los Derechos y Obligaciones del Hombre como en la Convención Americana de Derechos Humanos. En efecto, los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica, asociación, garantizan y protegen diversas formas individuales y colectivas de expresar públicamente opiniones, disenso, demandar el cumplimiento de derechos sociales, culturales, ambientales y afirmar la identidad de grupos históricamente discriminados. La protesta también juega un papel central en la defensa de la democracia y los derechos humanos. De acuerdo a los instrumentos del sistema interamericano, el ejercicio conjunto de estos derechos fundamentales hace precisamente posible el libre juego democráticos. Entonces, la Comisión Interamericana eh, y, su, y su instancia jurídica que tiene obligatorio cumplimiento en toda América Latina, las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de obligatorio cumplimiento para los países en los cuales hacemos parte de ese proceso. Por eso ustedes ven que aquí hay discusiones políticas muy fuertes que tienen que ver precisamente con este papel que juegan las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en ese sentido, por ejemplo, se diferencian de las decisiones de la OIT, que son simplemente recomendaciones. En el caso de las decisiones de la Corte Interamericana, son decisiones de obligatorio cumplimiento.
Y ahí Colombia, por lo menos, ha sido uno de los países más sancionados, sobre todo por el tema de la violación de los derechos humanos, y hay muchos casos que son emblemáticos para todo el sistema interamericano que tienen que ver con las brutalidades de violaciones de derechos humanos que ha habido en Colombia. Pero aquí lo que queremos destacar es que, pues según la Corte Interamericana, la ratificación de un instrumento internacional genera dos tipos de obligaciones. Uno, una obligación de abstención, la cual hace referencia a una limitación del ejercicio estatal, es decir, el uso de la fuerza en situaciones estrictamente necesarias y cuando no existan medidas alternativas menos restrictivas de los derechos fundamentales en juego. Y segundo, una obligación de garantía, que constituye una exigencia a las autoridades para la ejecución de acciones suficientes con el fin de asegurar la protección de los bienes jurídicos de vital importancia para el ejercicio de otros derechos. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que cuando los estados incumplen las obligaciones a su cargo, se deriva una violencia generalizada y en consecuencia se pueden vulnerar los derechos a la vida, integridad física, libertad y seguridad de las personas que participan en las manifestaciones. Entonces, fíjese que esos dos aspectos son muy importantes, que es la abstención precisamente en la limitación del ejercicio del poder estatal. Ustedes saben que la garantía, no la garantía, pero la característica, perdón, del Estado precisamente es la fuerza. El Estado se impone por la fuerza. Por eso es que los estados tienen ejércitos o tienen policías, ¿sí? Porque es el mecanismo de fuerza el que le garantiza precisamente su imposición, ¿sí? O por eso es que hablamos de impuestos, porque se imponen precisamente y juegan un papel dentro del Estado. Entonces, aquí la obligación de abstención en el caso de las movilizaciones es que hay una limitación en la fuerza que tiene que ejercer el Estado precisamente para garantizar esa movilización. Y lo otro es la segunda parte, que es la garantía, que es, digamos, que, las autoridades deben precisamente dar las condiciones que permitan el ejercicio de la movilización social, de la acción social, de la protesta social. Y en ese sentido, existe un pronunciamiento jurisprudencial en el que se reconoce la protesta social como un derecho fundamental, autónomo. Pues, ¿qué sucedió, por ejemplo, en Venezuela? En Venezuela hubo en el año 2002 un Caracazo. Y este Caracazo generó unas transformaciones en Venezuela en su momento que fueron muy importantes, ¿sí? Porque fue un estallido parecido al colombiano, parecido al chileno. Fue un estallido social que se dio en Venezuela porque en medio de tanta bonanza petrolera que había, pues las situaciones de vida de la población eran muy duras. Entonces, ahí fue condenado al Estado venezolano, eso fue en el año 2002, y fue condenado el Estado venezolano por cometer graves faltas al orden internacional por el uso desproporcionado de la fuerza y violaciones a los derechos humanos a los habitantes de Caracas por parte de los agentes militares y policiales. Durante días, manifestaciones, esos días de las manifestaciones, durante dichas manifestaciones, 44 personas perdieron la vida con ocasión a disparos indiscriminados propiciados por las autoridades y ejecuciones extrajudiciales. Esto es una sentencia, en el caso de Caracas, Venezuela, sentencia del 29 de agosto del 2022, eh, de, es una sentencia de reparación. Eh, Asimismo, también los instrumentos internacionales que garantizan el derecho a asociación o de reunión. Entonces se define como la posibilidad legítima que tiene una pluralidad de ciudadanos para reunirse de forma intencional y temporal en un espacio privado o público con un fin conjunto. En este orden de ideas es claro que en el derecho internacional existe una presunción de ejecución pacífica y por lo tanto solo se protegen aquellas manifestaciones sin expresiones de violencia o que inciten al odio o la agresión. Este es otro tema muy importante y es precisamente garantizar que la movilización pues sea pacífica, que no sea una movilización violenta, que sea una fiesta, y eso pues tenemos que aprender en ese proceso. Eh, Asimismo, pues hay otros instrumentos internacionales que dicen, entre las disposiciones normativas más importantes que consagran el derecho a asociación se encuentran, primero, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, artículo 20, que protege la libertad de reunión y asociación pacífica y de igual forma contempla que ningún ser humano puede ser obligado a participar en algún tipo de gremio o asociación. Pues aquí, por lo menos, en el caso, por ejemplo, nuestro del derecho a la asociación,
pues una persona cuando se quiere afiliar a la organización, pues es bien recibida y en el momento en que se quiera retirar, pues también, chao, chao pelado, porque aquí a nadie se puede obligar a participar en un gremio o asociación. Entonces, quien se sindicaliza, quien se organiza, lo hace por conciencia, ¿sí? Lo hace porque quiere participar de procesos organizativos. Ahora se han presentado otras formas que es bueno analizarlas, pero que no es el motivo de la charla de hoy, porque hay gente que dice, bueno, y si yo me afilio, ¿qué me van a dar? ¿Sí? Cuando lo que espera el sindicato es que si se afilia, ¿en qué va a contribuir? ¿Cómo es que va a participar? ¿Cómo es que va a apoyar los procesos de construcción social? Porque el sindicato es un instrumento precisamente del cambio social. ¿Qué somos los sindicalistas sino reformadores sociales? Entonces, nosotros lo único que podemos dar como sindicatos, pues es la vinculación a las luchas y la vinculación a los procesos de reforma social, ¿sí? Eso es lo que podemos dar, pero la gente, pues yo no sé, ha habido como que se considera, ha habido como una mercantilización, no ha habido una comprensión realmente de lo que es el derecho a asociación, y entonces se considera como una mercancía, como cualquier mercancía, ¿sí? Y realmente, en ese sentido, pues el sindicalismo no es mercancía, el sindicalismo es la posibilidad de organizarse, la posibilidad de estar agrupados, la posibilidad de ser solidarios, la posibilidad de apoyarnos mutuamente para la construcción de los cambios sociales, para la construcción de las reformas sociales. Entonces, en ese sentido, repito nuevamente, los sindicalistas que somos reformadores sociales. Y si nosotros miramos, por ejemplo, muchas de las reformas que se han logrado, pues las hemos hecho precisamente con la fuerza del sindicalismo, con la movilización del sindicalismo. Y la gente a veces nos dice, bueno, pero metieron tal reforma y ustedes no fueron capaces. Pues claro, pues es que nosotros tenemos unos límites, que son los límites de nuestra lucha social, pero hay otros espacios que son los de la lucha política. Y si la gente se equivoca en sus decisiones políticas, pues va a tener efectos en sus decisiones sociales, ¿sí? Entonces nosotros podemos hacer dentro de los límites, pero depende también que la gente tome decisiones políticas correctas y que mire dónde están sus amigos en la vida política y dónde están los que siempre los han traicionado, los que siempre se han robado el país, los que cada 4 años, a cada 2 años vienen con vestidos distintos y con cuentos distintos, pero que son los mismos. Y entonces, ¿dónde están las posibilidades del cambio y dónde está la gente comprometida con lo social? Pero ya son decisiones que toma cada uno. En el caso de las organizaciones sindicales, pues nosotros tomamos las decisiones desde lo social, ¿sí? Porque nuestra defensa y nuestro proceso hace parte precisamente de la lucha social y lógicamente también tenemos planteamientos, digamos, de esa lucha social, planteamientos en los cuales miramos cuál es precisamente la política que determina esa acción social, porque siempre detrás de unas decisiones sociales hay unas decisiones políticas que están ahí en los procesos y que muchas veces la gente en los procesos electorales no los ve y que pues le corresponde ya no al movimiento sindical estatal o sino le corresponde al movimiento político o quizá le corresponde al movimiento social también, pero nosotros tenemos todavía, a pesar de que la Constitución nos garantiza nuestro derecho a hacer política, todavía no tenemos la reglamentación que nos lo permita y entonces hemos tenido casos de compañeros que han hecho abiertamente política y han terminado echados de las entidades públicas, eh, pues no sé, en formas que me parece a mí que violan los derechos fundamentales. Bueno, B, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948. Digamos, así como se da la Declaración de los Derechos Humanos universal, está la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre del 48 en su artículo 21 que dice que se establece que las personas tienen derecho a asociarse, bien sea en manifestación pública o asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, artículo 21, donde señala que el ejercicio de este derecho y las restricciones necesarias deberán estar previstas en la ley. O sea, si a nosotros nos quieren restringir algo, tiene que estar escrito en la ley. Ahora, aquí lo han hecho, ¿no? Precisamente por eso enunciaba todo lo que pasó con el estado de sitio, ¿sí? Porque para eso sí han sido bastante inteligentes, ¿no? Para crear leyes que van en contra de los intereses de la gente. La Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? Que también hace parte de ese proceso de la Declaración Americana. Nosotros tenemos declaración y convención. En su artículo 15 dice que
y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial de 1965. Esta ya no pertenece al sistema interamericano, sino al sistema internacional, artículo quinto, y la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otras, que también esta Convención de los Derechos del Niño corresponde al sistema internacional, no solo al sistema interamericano. Eh, digamos, ¿cuáles son los instrumentos internacionales de la libertad de expresión? Ahí precisamente vemos a una sindicalista con su megáfono, una sindicalista de Ultradian, digamos, con su megáfono, agitando las reformas del cambio. Y entonces dice que tanto a nivel individual como colectivo es un derecho fundamental la libertad de expresión, cuyo objetivo es lograr que todas las personas tengan derecho a buscar, recibir o difundir sus opiniones de cualquier índole, ya sea moral, religiosa, política, etcétera, de forma libre, oral, escrita, por medios artísticos, expresiones no verbales y sin ningún tipo de discriminación. En esa medida, los estados tienen la obligación de respetar las diversas manifestaciones mediante las cuales sus nacionales expresan sus opiniones. Corresponde a los estados garantizar estos derechos a través de medidas judiciales, administrativas y legislativas a nivel nacional, regional o local. Dentro de la normatividad sobre el derecho a la libertad de expresión se puede mencionar principalmente la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, artículo 19, contempla que dicho derecho incluye el de no ser molestado a causa de las opiniones y el de investigar y difundir por cualquier medio de expresión. Fíjese que, por ejemplo, eso en Colombia ha tenido sus dificultades. Aquí han perseguido a mucha gente simplemente por lo que dice. Es que incluso nosotros, miren, algo tan sencillo en el mismo sindicato, lo que nos pasaba con las administraciones anteriores, teníamos teníamos una censura de lo que publicábamos. Entonces nosotros hacíamos un documento para publicar en el informativo sindical y tenía que pasar por una persona y esa persona lo revisaba. Y si le gustaba el texto lo dejaba y si no lo hacía cambiar. Nosotros afortunadamente no nos hicieron cambiar nada, pero hubo una época en el gobierno anterior en que no nos publicaban nada tampoco, ¿sí? Tuvimos una época en que no nos publicaban. Entonces ahí hubo una censura violatoria y uno piensa que eso, y está desde 1948. Y aquí estamos hablando del primer director del gobierno anterior, ¿sí? Entonces, fíjese cómo estos procesos de lucha son procesos en los cuales nosotros tenemos que estar atentos todo el tiempo, porque nunca se avanza siempre, sino que se avanza y se retrocede, y dependen de correlaciones de fuerzas, ¿sí? Entonces, pues eso nos sucedió. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, artículo 19, donde adicionalmente se contempla que este derecho entraña deberes y responsabilidades especiales, por tanto debe estar sujeto a ciertas restricciones de orden legal. La Declaración y Convención Americana de Derechos y Deberes del Hombre, artículo 14 y 13 respectivamente, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otras. El otro problema, digamos, es el uso de la fuerza en la protesta social, ¿sí? ¿Qué sucede? O sea, ¿qué pasaba en Colombia, por ejemplo, cuando le arrancaron los ojos a una cantidad de personas? Lo que pasó en Chile también, en las protestas sociales. Entonces, ¿cuáles son los límites a este ejercicio de la fuerza que tiene derecho al Estado? O cuando, por ejemplo, este ministro de la guerra, que se llamaba ministro de Defensa, pero que realmente fue un ministro de la guerra y que bombardeó por allá a unos niños que estaban en un campamento, ¿sí? Y que no le importó, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que aquí suceden, además con unas bombas racimo, que hoy incluso hay discusión mundial con la utilización de esas bombas racimo en la guerra de Ucrania? Pero este personaje aquí salió y además una cantidad de sectores, digamos, que no les interesa la vida, lo aplaudieron. Entonces, fijémonos cómo hay una desproporción en el uso de la fuerza. La hemos vivido nosotros, la desproporción en el uso de la fuerza. Y aquí estamos hablando de protestas sociales, ¿sí? Entonces dice, yo pongo el ejemplo un poco más amplio porque pues las características de nuestro país nos dan para poner ejemplos más amplios, pero pues en realidad el centro de la charla está en la protesta social, la protesta pacífica, ¿sí? Y en los límites de la respuesta del Estado cuando se dan procesos de confrontación, ¿sí? Que suelen suceder
en momentos, digamos, de auge de la acción social. Entonces, la misma comunidad internacional ha señalado que el uso adecuado de la fuerza debe ser completamente excepcional. Solo en caso en que exista necesidad de salvaguardar el orden, la protección de la salud o la moral pública, o incluso la protección de los derechos y libertades de quienes no son parte de las manifestaciones. Por eso es necesario que surjan una serie de requisitos para que el uso de la fuerza sea legítimo y se protejan los derechos de todos los ciudadanos, que exista un fundamento jurídico suficiente. Es decir, que la facultad de hacer uso de la fuerza debe estar suficientemente regulada en la legislación nacional y tenga un objetivo jurídicamente legítimo. Y dos, que haya necesidad, la cual sirve para determinar si debe emplearse la fuerza y en caso afirmativo en qué proporción. Que haya proporcionalidad, que determina si hay equilibrio entre los beneficios del uso de la fuerza y las posibles consecuencias y daños causados por su uso. Y por último, la rendición de cuentas, es decir, que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley informen del desempeño de sus funciones y su respeto en el marco legal que lo rige. Y entonces, eh, llegamos a la Constitución del 91. La Constitución del 91 es una expresión de una lucha social. La Constitución del 91 no aparece porque sí. Hoy en día todos, por ejemplo, hemos utilizado la tutela en algún momento de la vida o hemos utilizado el derecho de petición, ¿sí? Resulta que todo esto aparece con la Constitución del 91 porque anteriormente uno podía hacer el derecho de petición, pero nunca se lo contestaban. Con la Constitución del 86 le mamaban gallo, no teníamos derecho a la tutela. ¿Sí? El derecho de organizarnos sindicalmente y de protestar los empleados públicos estaba limitado, estaba restringido. Entonces, a la Constitución del 91 se llega en medio de un proceso de luchas que primero generan, por ejemplo, los movimientos sociales, los movimientos cívicos en Colombia, primero generan la elección popular de alcalde y después hay unos pactos políticos y hay unos acuerdos de paz. Por eso la lucha por la paz en Colombia tiene 40 años y todavía no se logra, pero se ha avanzado en estos 40 años. Y en ese proceso que comenzó en el 83 y que fue traicionado por el gobierno de Belisario Betancur y por los militares fundamentalmente que no quisieron comprometerse, lo mismo que las élites económicas no quisieron comprometerse y generó un nuevo recrudecimiento de la guerra. eh, Terminó con un acuerdo nuevamente en el año 89 y estos acuerdos del año 89 llevaron a la Constitución del 91 y al movimiento estudiantil y a las fuerzas sociales a impulsar un proceso constituyente que incorporara a todas las fuerzas y que permitiera hacer realmente un país amplio y un país para todos los colombianos, independientemente de su ideología, de su religión, de lo que fuera. Y ahí llegó la Constitución del 91. Y esta Constitución del 91 cambió unas reglas, pero no pudo resolver el problema, a pesar de que fue un pacto de paz, no pudo resolver el problema porque hubo todavía sectores que no se incorporaron y que duraron mucho tiempo más en unas situaciones muy complejas y además pues que le han hecho mucho daño al país, ¿sí? Pero en ese sentido, pero hay que tener claro que la Constitución del 91 marca un antes y un después en el constitucionalismo colombiano y marca un antes y un después también en un proceso de avance de los derechos civiles. Y entonces ahí aparece el derecho a la protesta social como un derecho fundamental reconocido, protegido legal y constitucionalmente en el artículo 37 de la Constitución. La protesta está estrechamente relacionada con otros derechos también reconocidos y protegidos por la Constitución, como la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de locomoción y el derecho a la participación ciudadana. Artículos 20, 38 y 40 de la Constitución, sentencias de la Corte Constitucional, T 518 del 92, C 150 del 2015 y C 223 del 2017. Esto implicaría otra charla, ya hablar solo de estas sentencias, pero ojalá tengamos la oportunidad. El derecho a la protesta tiene dos condiciones esenciales. Debe ser pacífica y sin armas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque se trata precisamente de resolver los problemas por la vía del diálogo democrático. Le comenzamos a hablar en un principio del diálogo social y el diálogo pues tiene que ser pacífico, ¿sí? Y bueno, y sin armas, ¿sí? Cualquier acción violenta que se realice dentro de una manifestación puede ser sancionada. Y el derecho a la protesta pública y pacífica de manera individual y colectiva por el tiempo que se considere necesario. Nadie puede impedir asistir a una protesta. Sin embargo, aquí pasa.
Aquí hay jefes nuestros que nos prohíben ir a protestar y la gente se asusta, ¿sí? Porque el jefe le dice, oiga, no vaya a protestar, ¿sí? Pero aquí dice, la Constitución dice que nadie puede impedir asistir a una protesta, ¿sí? Tampoco se puede obligar a participar en ella, que también es algo importante. La Constitución, vamos a leer el artículo 20, donde dice, se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, la de fundar medios masivos de comunicación. Artículo 38. Y fíjese que también aquí hay unas cosas que, bueno, sí, fundar medios masivos de comunicación. Nosotros podemos hacer medios de comunicación masivos, pero realmente son medios alternativos, porque los grandes medios de comunicación están en manos de los poderosos. O sea, ¿quién de nosotros puede constituir un medio de información que le llegue a toda la población? Pues muy difícil, compañeros, porque se necesitan muchos recursos. Y entonces ahí vemos que hay también un problema con el manejo de los medios de comunicación y el manejo de la información. Entonces hoy tenemos que mucha gente ha decidido salirse de los noticieros, no volverlos a aprender, no volverlos a oír. ¿Por qué? Porque hay muchas mentiras, porque hay mucha manipulación, porque la información que están presentando no es veraz e imparcial. Eso está sucediendo. Hay un rechazo social hoy en día a estos medios de comunicación de las élites que simplemente lo que hacen es manejar sus intereses, pero que no expresan el sentimiento de la gente. Y hoy la gente se está buscando, se está volcando hacia medios alternativos que no, digamos, tienen esa gran cobertura, pero que poco a poco han ido avanzando. Y bueno, pero también ahí tenemos otras dificultades que son las fake news, que también ha sido una manera con la cual se difama, con la cual se desinforma, con la cual se engaña. Y entonces a uno le toca andar con el ojo abierto siempre para saber dónde está la verdad, dónde está la mentira, dónde está el engaño, porque hoy la situación en ese sentido está muy complicada, muy compleja. Artículo 38. Se garantiza el derecho a la libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en la sociedad. Entonces, este derecho a la libre asociación implica precisamente la autonomía de las organizaciones sindicales, la posibilidad de construir la organización sindical, me refiero a esto porque somos sindicalistas, en su momento. Y entonces no hay que tenerle miedo a tener organizaciones sindicales. Lo que hay que tenerle miedo es a los conflictos dentro de las organizaciones sindicales. Hay gente que se asusta, que uy, que mire que las organizaciones sindicales, pues no, el problema no es que existan muchas o pocas organizaciones sindicales. De hecho, nosotros tenemos muy poco nivel de sindicalización en Colombia. Lo importante es que las organizaciones sindicales puedan coordinarse entre sí, puedan trabajar entre sí. Y ahí precisamente aparece el modelo federativo, que es un modelo precisamente de integrar propuestas y trabajar colectivamente que pueden desarrollar las organizaciones sindicales. Este derecho de libre asociación que siempre ha sido limitado y siempre ha sido restringido. Vaya a ver ustedes, compañeros, construyan un sindicato en el sector privado y vean las dificultades tan terribles que tienen. Toca hacerlo a medianoche y si alguien se apea, los echan al otro día todos antes de que presenten el pliego. Hay una persecución. El sector privado en Colombia no está interesado en el sindicalismo. Sin embargo, querían precisamente en el acto de la reparación colectiva al movimiento sindical, el presidente manifestó precisamente esa voluntad desde el propio Estado para impulsar el derecho de asociación sindical. Porque uno de los elementos que plantea el presidente de la República es que sin asociación, sin derecho a la asociación sindical, no tenemos democracia. ¿Por qué? Porque se está violando el artículo 38 de la Constitución Nacional. Y entonces hay que llegar a todos estos sectores donde no permiten la sindicalización para que la gente se sindicalice. Y hay que trabajar al respecto en eso. Y entonces, pues vamos a ver, porque es una de las tareas más importantes que en este momento, porque necesitamos gente organizada, sobre todo en el sector privado, que carecemos de organización sindical, que tenemos tantas dificultades para construir nuestras organizaciones sindicales. El artículo 56 garantiza el derecho a la huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. Y entonces encontramos por ahí como una senadora del Centro Democrático estaba pasando una propuesta para prohibir el derecho a la huelga a los maestros. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo así? Porque hoy incluso la Corte Constitucional ha aclarado cuáles son los límites en los servicios públicos esenciales. Como un hospital sí puede hacer huelga, siempre y cuando los servicios básicos del hospital puedan estar funcionando.
Y es que muchas veces a los trabajadores de la salud les ha hecho huelga, han tenido que hacer huelga porque es que las EPS les deben 30 billones de pesos, billones con B larga, lo que equivale a la reforma tributaria. Eso es lo que le deben a los hospitales. Y los hospitales hoy en día tienen que autofinanciarse. Entonces, ¿cómo les pagan si resulta que las EPS no están cumpliendo sus obligaciones? Si de 150 y pico de EPS que aparecieron, hoy quedan 15 y de las 15 prácticamente casi ninguna cumplen los requisitos de ley. Entonces, ahí hay unas situaciones que precisamente son las que sustentan la reforma a la salud, precisamente como una garantía para transparentar estos procesos y para que digamos que pues podamos tener un modelo de salud distinta, ya no que sea un negocio, sino que sea un servicio social. Y el artículo 107 dice que se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos y la libertad de afiliarse o de retirarse. También se garantiza a las organizaciones sociales el derecho a manifestarse y a participar en eventos políticos. Entonces, fíjese cómo aquí esta segunda parte del artículo 107 nos está dando a nosotros, los trabajadores, nuestro derecho, a los trabajadores organizados, a los sindicatos, nos está dando nuestro derecho a manifestarnos y a participar en eventos políticos. Fíjese que aquí, ahí está nuestro derecho, nuestra garantía, y entonces dicen que no, que porque los empleados públicos no podemos participar. Pues lógico que los empleados públicos no, pero los sindicatos sí. Y entonces los sindicatos de empleados públicos tenemos derecho a garantizar que nuestras organizaciones sociales puedan participar en manifestaciones y participar en eventos políticos. Ahí está esa garantía que aquí la violan o la han violado tradicionalmente y aspiramos que este gobierno del cambio no la viole. Bueno, aquí, bueno, yo creo que esta parte es un poco sobre destacar el derecho a la huelga con sentencias de la Corte Constitucional. Dice que no necesariamente está vinculado con el de la protesta social. Es innegable que en muchos eventos ambas van de la mano, porque estamos hablando, por ejemplo, que muchas veces los paros cívicos pues, son como especies de huelgas generales. Bueno, hay una diferencia entre una huelga general y un paro cívico, pero de una u otra manera, cuando se expresa el paro cívico precisamente es lo que busca es detener una actividad y la huelga pues lo que busca es detener la actividad que se está desarrollando también. Entonces en ese sentido tienen un elemento común, ¿sí? Por lo tanto, la limitación del derecho a la huelga implica también una limitación al de la protesta. Sin embargo, la Corte ha sido enfática en establecer que si bien el derecho a la huelga fue objeto de mayor protección por la Constitución del 91, en la Carta Política ningún derecho es absoluto, pues está limitado por el desarrollo de otros, como sucede en este caso con el interés general derivado de la prestación de un servicio esencial en virtud del principio de proporcionalidad constitucional. En Colombia la huelga no es un derecho absoluto, sino relativo. Puede ser restringida por el interés general, los derechos de los demás y cuando su ejercicio derive en alteración del orden público. Este derecho debe ejercerse en el marco jurídico invocado por el preámbulo de la Constitución política y atendiendo a la prevalencia del interés general y al entendimiento de que todo derecho tiene deberes correlativos siendo un instituto definido por preceptos constitucionales y legales. Sin embargo, las restricciones que el legislador imponga al ejercicio del derecho de huelga no pueden ser arbitrarias ni desconocer su magnitud jurídica, pues lo harían completamente inoperante. Y entonces ahora vamos a ver, digamos, la protesta y su relación con la movilización social. Y entonces aquí vamos a entrar a un tema del cual hemos sido actores, ¿sí? Y aquí ya nos salimos del tema netamente jurídico y entramos en lo que hemos sido y aquí estamos tomando elementos de Archila, que es un investigador social eh, que trabaja estos temas. Eh, y, y vamos a referirnos al tema de la agitación vivida de finales de 2019. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con esa agitación social de finales de 2019? Tiene sus raíces históricas en qué? En los desajustes estructurales de la sociedad y las dificultades, las carencias estatales desde la segunda mitad del siglo XX. Pero ellos se reactivan en el momento propio en que no están desligados de lo que ocurrió en otras partes del continente. Entonces, aquí hay dos planteamientos. Uno, y es que no hay un avance de lo social eh, al ritmo del desarrollo, digamos, que necesitamos tener. Y por otro lado, que la gente dice, bueno, pero en otras partes del mundo está pasando y aquí, y aquí no, ¿sí?
Eso por ahí creo que está en Cien años de soledad, donde dice que mientras el mundo avanza, nosotros todavía seguimos aquí como burros. Hay una parte donde lo dice más o menos así. Cien años de soledad yo creo que hay que leerla varias veces para que no se nos olvide a veces, porque expresa muchas cosas que son muy importantes, ¿sí? O sea, de nuestra relación con el mundo. Y entonces aquí, esto lo podemos citar aquí para este, eh, para este aspecto, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué la gente salió y por qué desde el 2018 podemos decir que la gente comenzó a avanzar en las protestas sociales, ¿sí? Y entonces el 21N, pues de 2019, entonces viene precedido de qué? De un auge de la movilización en Colombia desde 2007, que tuvo su pico en el 2013, cuando, digamos, se dio el mayor número de protestas del siglo XXI y que vienen desde 1975 y un conjunto de paros agrarios que cubrieron todo el país. Entonces, aquí hay que mirar varios aspectos. Uno, la característica de los movimientos cívicos y sociales que se dieron en todo ese periodo, digamos, de los 70 y los 80, y yo creo que culminan de alguna manera con la Constitución del 91, que es todo el movimiento cívico-social, que se da por reivindicaciones concretas. La gente quiere luz, quiere agua, quiere, en el caso de Bogotá, el cocinol, la lucha por la gente por el cocinol, que después se convirtió en la lucha por el gas para la población colombiana, para la población de Bogotá, porque estos personajes que dirigen este país traían el gas desde el llano y querían pasarlo derecho por Ciudad Bolívar y sin que favoreciera a la gente pobre, y que siguieran ellos con el cocinol y traer el gas para el norte. Y ahí hubo una necesidad de desarrollar una pelea muy fuerte, precisamente en el Ministerio de Minas en ese momento, de Minas y Energía, cuando Perry era el ministro, y fue la población, la movilización social, la que logró y la que obligó a que le pusieran gas al pueblo en ese momento, y que ya cuando llegó el gas a Bogotá, tuvieran que ponerle primero a Ciudad Bolívar antes de llegar al norte. Y esto resolvió un problema social que era muy grave, que era el tema del cocinol, con lo cual la gente, pues había muchas dificultades, lo que se denomina la gasolina blanca, y había muchos niños quemados y muchas situaciones muy delicadas. Entonces, fíjese que estos los procesos, y ahí estoy mostrando cómo reformas sociales que logran la movilización social, ¿sí? Entonces, lo que podemos decir es que hay un proceso sostenido desde el año 2017 al 2013 que se agudiza en el año 2019 eh, con una mayor participación, y precisamente el 21N se desbordó todo registro histórico, ¿sí? Eh, Colombia no es un país que esté todos los días protestando, pero cuando sale aquí la gente, como hay la gente que dice, mire, yo soy muy calmado, pero el día que a mí me sacan la piedra, aténgase todo el mundo. Así sucede con nuestro pueblo colombiano. La gente aquí es calmadita, pero el día que se levanta, la gente se levanta con toda. Y ahí tenemos ese ejemplo precisamente del 21N del 2019, ¿sí? Precedido precisamente de todos estos procesos, del mismo paro cívico del 14 de septiembre de 1977, que tuvo pues una veintena de muertos, eh, y el caso del 21N, pues el asesinato del estudiante Dylan Cruz por una bala policial en medio de las protestas. Por eso de lo que precisamente estaba hablando de la proporcionalidad y el toque de queda, la represión en las ciudades, la brutal respuesta eh, policial. En todo momento el gobierno estuvo cerrado al diálogo. El gobierno anterior fue un gobierno que no quiso dialogar con la población. A finales de diciembre lo abrió tímidamente, pero allí estuvimos las confederaciones y las centrales en ese proceso y mamaron gallo todo el tiempo, ¿sí? Y entonces ese pliego de peticiones pues comenzó y lo lideró las centrales, el Comando Nacional Unitario, que es el Comando Nacional de Paro, las organizaciones de pensionados, estudiantiles, cívicas, indígenas, campesinas, se fueron uniendo al proceso. Y los motivos, acuérdense los motivos, ¿qué pasó? El paquetazo económico de Duque. Acuérdese que ahí se refería que al conjunto de iniciativas gubernamentales que vendían a profundizar el neoliberalismo y el incumplimiento también de los acuerdos con la FARC, porque precisamente acuérdese que Santos entregó un país que estaba avanzando hacia la paz, y después Duque entregó un país en medio de una guerra profunda porque no quiso cumplir absolutamente nada de lo acordado, y entonces le abrieron espacio a la violencia en Colombia.
Eso es muy importante tenerlo en cuenta y por eso se da ese proceso en el año 2019, que es la base del posterior estallido social. Y entonces, acuérdese cómo esta derecha uribista, digamos, o esta, digamos, sí, todo este empresariado tan egoísta, ¿sí? Eh, Pretendía una reforma laboral y pensional, pues totalmente absurda, ¿sí? Que era la contratación por horas, el pago a los jóvenes por debajo del salario mínimo, establecer un salario diferencial por regiones, la estrategia de ellos siempre ha sido reducir los costos laborales como herramienta para generar de empleo y atracar la informalidad, cuando es totalmente falso, porque es a partir de la productividad y es la productividad la que genera realmente los procesos de mayor empleo, pero ellos no quieren avanzar en la productividad, que significa la tecnología, ¿sí? Porque le sale más barato tener gente pagándole barato, ¿sí? Eso es lo que han querido siempre y por eso en este momento se están oponiendo a las reformas sociales y se están oponiendo sobre todo a la reforma laboral, porque la reforma laboral implica un fortalecimiento del movimiento sindical y un fortalecimiento de la negociación colectiva, porque hoy lo que se plantea en la reforma laboral es un poco traspasar el proceso de la negociación colectiva del sector público al sector privado, en el sentido de poder hacer una negociación de rama que hoy no tenemos en el sector privado y que la tenemos y que la hemos logrado en el sector público, en el cual tenemos una negociación de rama, tenemos las negociaciones sectoriales. Pues eso es lo que se está buscando precisamente en el sector privado y eso es lo que no les interesa a ellos, porque no quieren la negociación. Entonces nosotros lo que tenemos es que llamar al empresariado, porque yo creo que no todos los empresarios se niegan a eso. Yo creo que aquí también hay un empresariado democrático, un empresariado que está dispuesto a dialogar y de hecho ahí está apareciendo. Entonces tenemos que hablar precisamente con estos empresarios, porque los empresarios pues tienen que entender que es su obligación negociar con los trabajadores. Es su obligación entrar a resolver los problemas del trabajo precisamente con los trabajadores, como lo hacemos nosotros en el sector estatal. Y la reforma pensional, que en ese momento tenía el paquetazo de Duque, implicaba aumentar la edad de pensión, que eso no lo va a hacer este gobierno, ¿sí? Aumentar la cotización, que tampoco lo están haciendo, y la eliminación del régimen público de prima media. Eso era lo que pretendía el gobierno de Duque y todo este sector neoliberal que ha estado, que es un sector de antipatria, yo diría, porque va contra la patria, contra los intereses de la mayoría de los colombianos, simplemente para favorecer sus intereses tan egoístas. Y entonces ellos tienen que pensar que este país somos todos y que en esa medida aquí todos tenemos que ganar y que está bien que ellos ganen mucha plata y que sean los supermillonarios, pero eso tiene que ir con el conjunto de la población colombiana, porque no solo se trata de verlos a ellos pasar en sus grandes camionetas y verlos en sus grandes casas y ese tipo de cosas, sino se trata de que la sociedad colombiana en su conjunto pueda elevar sus niveles de vida y podamos tener una sociedad menos desigual y en esa medida también una sociedad más segura. Porque la seguridad es la seguridad social, la seguridad es la seguridad de la vida, la seguridad es la seguridad de poder estudiar, de poder trabajar. Esa es la seguridad que podemos construir nosotros, ¿sí? Lo demás es inseguridad, ¿sí? Y eso no, en eso no han estado interesados los neoliberales y por eso querían acabar el sistema de prima media y querían pasarnos a todo al sistema de ahorro individual, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que se subordinan los derechos de pensión a los intereses y al negocio privado. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque a veces como que se nos olvida, y entonces aquí lo que vemos es que este gobierno lo que está haciendo es recogiendo los elementos de la protesta social y haciéndolos, sí, buscando que hagan parte, haciéndolos su programa, mejor dicho. ¿Sí? Y entonces ahora esta gente que salió a protestar para que le dieran estas cosas, pues debe salir ya en un carnaval para decirle al Congreso de la República que debe aprobar las reformas sociales. Y hoy pasó ya en un debate de la reforma a la salud. Eso es muy importante también, porque este avance en todos estos procesos implica que sí podemos convivir los colombianos, que unos y otros sí podemos estar de acuerdo y que en ese sentido podemos construir un diálogo social y un diálogo democrático. Y entonces también querían construir un holding financiero con las nuevas entidades del sector público, ¿sí?
Y entonces, en esa medida, le iban a aplicar el neoliberalismo y entonces iban a echar un poco de gente a la calle y las iban a convertir en una estructura corporativa. Mire, cuando yo entré a la DIAN, hace 31 años, el Fondo Nacional del Ahorro era público y los créditos para adquirir vivienda eran mucho más baratos que ahora. Después, en el proceso neoliberal de estos últimos 30 años, lo volvieron una cosa de economía mixta y hoy los intereses son mucho más caros que los que eran en ese momento. O sea, hemos perdido, por ejemplo, ahí en el caso de nuestros derechos a la vivienda. ¿Por qué? Porque de, la mentalidad neoliberal del lucro privado siempre ha estado presente en estos últimos 30 años. Entonces tenemos que volver a una mentalidad donde esté también el lucro social, donde también la gente del común, nosotros los trabajadores también ganemos, ¿sí? Eh, y bueno, eh, también este movimiento pues denunció artículos del Plan Nacional de Desarrollo que implicaban pues los elementos que ya dije de la reforma laboral y pensional y, eh, y bueno, la exigencia precisamente sobre el cumplimiento de los acuerdos de la FARC, que es algo que está haciendo este gobierno. Fíjese que si se hubiera avanzado de una en los procesos de la reforma agraria, no hubiera avanzado en forma tal como se desarrolló la violencia en el gobierno anterior. Y que hoy en día, fíjese que no lo han logrado contener, a pesar de que ya hay avances en la reforma agraria, a pesar de que están comprando tierras y no la han podido contener. ¿Por qué? Porque nuevamente volvió a coger fuerza ese proceso durante el gobierno anterior, porque no estaba interesado, porque estos personajes viven de la guerra, porque les interesa es un país en guerra, porque ahí hacen negocios y ganan mucha plata, ¿sí? Y a nosotros, los colombianos, al pueblo, a la gente del común, lo que nos interesa es un país de paz, porque a nosotros la guerra no nos favorece. Si la guerra nos favoreciera, no hubiera habido una reparación al movimiento sindical, a toda la cantidad de víctimas del movimiento sindical. Mire, en la dictadura de Chile, que duró 17 años, hubo alrededor de 1.500 o 2.000 desaparecidos. En Colombia, todo este proceso, tenemos 85.000 desaparecidos. O sea, la situación nuestra es una situación terrible, que nosotros no dimensionamos, que nosotros vemos como normal y que nos hemos acostumbrado. Entonces, tenemos que pensar en eso y que actuar en ese sentido. Otro de los aspectos que estaba ahí fue la depuración de la policía, que fue también otra de las propuestas que se presentó al presidente Duque, ¿sí? La estructuración del ESMAD, la definición de las políticas ambientales con las organizaciones eh, pues del sector ambiental, ¿sí? Y el avance de los proyectos anticorrupción. Y hoy lo que vemos es la cantidad de procesos de corrupción que se están destapando, ¿sí? Que venían, digamos, incluso por ahí están hablando que la vicepresidenta posiblemente la extraditan, la vicepresidenta del gobierno anterior, ¿no? Que posiblemente la extraditan para Italia, porque está metida en unas cosas de corrupción allá, todavía pues no se sabe. Pero uno ve esas dimensiones tan grandes y claro, lo que estaba pidiendo la gente era transparencia. Sin embargo, el descaro de la corrupción, eh, pues cada día fue peor y por eso, miren lo que pasó, por ejemplo, con todo el tema de los bienes incautados a la mafia. Y es que le incautaban los bienes a la mafia y después por un lado los incautaban y por el otro lado se los entregaban o hacían con eso alguna feria. Hoy en día esos bienes están siendo entregados para la reforma agraria. Entonces, fíjese que ha habido unos cambios importantes que la gente no los ve, porque los medios de eso no hablan, los medios de comunicación de eso no hablan, pero que nosotros como gente que conoce, como gente que estudia, como gente que sabe, pues tenemos que asumirlos, tenemos que buscarlos, tenemos que mirar lo que está pasando para poder entender la realidad y en esa medida poder contribuir a su transformación, ya que como lo hemos dicho y lo hemos repetido, el sindicalismo es un ente de transformación, el sindicalismo es un reformador social, ¿sí? Y entonces otros de los temas que estaban ahí eran los acuerdos firmados con los estudiantes, que nunca los incumplieron. 6.000 millones o 6 billones en el SERPI lo paga y le daban 4 billones a la educación pública. Entonces uno dice, ¿cómo así? Y es un poco con el modelo de Pinochet. ¿Qué hizo Pinochet cuando llegó al gobierno en Chile?
que todo el mundo estaba estudiando, sacó a toda la gente de la educación pública, acabó la educación pública y volvió toda la educación privada. Entonces aquí también ha sido una pelea muy fuerte por la defensa de la educación pública, por la defensa del derecho a la educación. Los acuerdos firmados por los indígenas, por los campesinos, por los maestros, por los sindicalistas, todos los acuerdos que nosotros habíamos firmado, los acuerdos verbales desde el año 2003, duramos 20 años esperando la ampliación de la planta, 20 años luchando por la ampliación de la planta de personal. Y aquí un incumplimiento constante, permanente y mamadera de gallo y que vamos a hacer un nuevo estudio y que no sé qué, cada 4 años con un cuento distinto. Entonces hicieron un estudio en el 2015, hicieron un estudio en el 2018 y después hicieron otro estudio. Y entonces uno dice, bueno, ¿sí? Porque se la pasaban haciendo estudios y que vamos a ver y que no sé qué, mamándonos gallo, ¿sí? Y eso no solo sucedió con nosotros como sector social, con todos los sectores sociales. Entonces, ese paro nacional precisamente desde el primer día reunió la presencia de múltiples sectores sociales que desplegaban una enorme diversidad de demandas, no todas contempladas en los pliegos de peticiones, y es un hecho que precisamente parte de qué, de la experiencia que tenemos en Colombia con los paros cívicos, ¿sí? Pero aquí ya no es un solo sector, sino son múltiples sectores, en una convergencia de actores sociales que posibilitó la participación de una mirada de fuerzas que se aglutinaron colectivamente. Entonces ya no hay una demanda solamente, sino que hubo un pliego de peticiones, un conjunto de demandas que se fueron articulando, que se fueron sumando, que se fueron construyendo y ahí jugamos un papel los sindicalistas y ahí estuvimos nosotros también en representación precisamente de la UTRAE y de la CGT en esa lucha. Y esa es la importancia también de estar organizados y de estar participando en unos procesos más grandes incluso de la propia organización de la DIAN, ¿sí? Porque es que lo que se demostró en ese momento es que la gente ya no aguantaba más, que la situación era difícil, ¿sí? Y entonces tenemos casos, por ejemplo, caravana humanitaria desde Medellín hasta Río Sucio para demostrar o para visibilizar la grave situación humanitaria que se está viviendo en esa región con la violencia, ¿sí? La lucha de las comunidades guayú, y fíjese que en este caso al presidente le tocó ir a legislar desde La Guajira y a buscar alternativas desde la propia región, porque la situación para las indígenas del Guayú es terrible. Mientras unos se enriquecen totalmente, los otros totalmente empobrecidos. El caso de los afrodescendientes, la situación tan terrible que viven en el Chocó, por ejemplo, ¿sí? Los campesinos de La Guajira, al norte del país, este tema de la multinacional Cerrejón, que quería precisar, pues me he dicho, a ellos lo que les interesa es sacar carbón, así tengan que desviar el río Ranchería y hacer lo que sea, lo que les interesa es su producto y ahí se llevan lo que sea. Y entonces ahí hay una violencia contra la gente, ¿sí? También el caso de los ambientalistas, ¿sí? Que es una lucha también ambiental, la lucha por la defensa de la Amazonía, la lucha por la defensa de los ríos voladores, por la defensa de nuestro ecosistema. Si el ecosistema de la Amazonía se acaba, todo el sistema andino de vida que tenemos también se acaba la producción de agua. Entonces ahí hay una lucha también muy fuerte. Miren la gran deforestación que se dio en el gobierno anterior, propiciada desde el gobierno mismo, yo creo, porque nunca hubo un interés precisamente en detener eso, ¿sí? Nunca hubo un interés en cumplir los acuerdos ambientales de París, tampoco hubo un interés de firmar el acuerdo de Escazú, y es solamente hasta este gobierno que se llega a cumplir el acuerdo de Escazú, ¿sí? La lucha precisamente de los campesinos contra el uso del glifosato. Entonces, echándoles glifosato a la gente, persiguiéndolos por los cultivos, mientras la coca salía libremente por todos los frentes de este país, siendo Colombia el primer productor de cocaína en el mundo. Y entonces ha cambiado la política en ese sentido. Y entonces, y vemos cómo esa política que ha cambiado en ese sentido ha generado procesos mucho mayores que hoy comienzan a ser certificados por los mismos Estados Unidos, que en eso son muy celosos. ¿Y por qué los están certificando? Porque se les está demostrando a los Estados Unidos que el problema no es el campesino, sino el problema es quién la produce y quién la comercializa en los mercados que están comercializándole, además del otro problema que tienen que resolverlo ellos, pero que no lo quieren entender, y es que es el problema del consumo, ¿sí? Que es una situación, digamos, de orden internacional mucho más compleja, en la cual, pues, la decisión última, pues, la tienen los Estados Unidos.
las protestas contra el fracking, ¿sí? Entonces, fíjese que durante el primer semestre de 2018 se realizaron protestas contra el fracking para pedir a Ecopetrol que sepultara la idea de abrir esos pozos pilotos precisamente por sus grandes efectos ambientales tan terribles, tanto para la población como para, digamos, yo diría que ahí son efectos ecológicos, porque si hablamos de lo ambiental solamente estamos hablando del medio ambiente, y cuando hablamos de lo ecológico estamos hablando del ser humano y su interrelación con el medio ambiente. Y en ese sentido, la técnica del fracking es desastrosa. Y ahí está también recogiendo este gobierno otro de los puntos de esta protesta. Y hoy ya fue prohibido el fracking en Colombia. ¿Sí? Esto es muy importante, ¿sí? Para tenerlo en cuenta porque se está avanzando. Hay cosas en las cuales todavía siguen la situación muy difícil, que no la han podido detener porque es como una maquinaria que existe al respecto, y es el asesinato de líderes ambientales y sociales. Eh, bueno, hay una cosa donde sí se avanza, que es el tema de la protección de los páramos, del agua, el respeto a las consultas populares, porque ¿qué hacían? Pues iban y violaban allá las consultas populares, convencían a algunos líderes, les pagaban y los convencían y los torcían, y entonces en esa medida lograban meter sus proyectos mineros que después terminaban afectando a toda la comunidad y sobre todo en el uso del agua, ¿sí? Eso también influyó para que los ambientalistas salieron, y hoy tenemos una ministra de Ambiente que por lo menos está comprometida con estos procesos y que de hecho ha hecho diversas declaraciones y está en la tarea de proteger el medio ambiente como una tarea central, ¿sí? Y proteger es proteger la ecología, porque al proteger la biodiversidad estamos protegiendo la vida de los colombianos. También los niños, las niñas, los adolescentes marcharon el 21 de noviembre para recordarnos que solo entre 2018 y 2019 se han registrado 14 movilizaciones. Y ahí también hubo denuncias de maltrato, de violencia contra niños y niñas y adolescentes, incluida la explotación sexual y la violación sexual. En 5 movilizaciones se denunció que tal violencia terminó en asesinatos. Entonces, fíjese cómo se violó precisamente toda la Constitución, los acuerdos internacionales y todo lo que nosotros pudimos ver. Entonces, fíjese que ahí también hay otros aspectos para denunciar o para ver cómo fue ese pliego del año 2019 que se fue construyendo, y es el papel que jugaron los LGT, la población transgénero. Es un tema que hoy está presente aquí en la entidad precisamente cuando estamos hablando del protocolo de acoso. Estamos hablando de que aquí no se puede acosar por diversidad sexual, que es otro de los aspectos que también estamos precisamente trabajando en ese tema. Entonces, eh, pues este pliego pues tiene aspectos que hoy se recogen. El caso de los recicladores, por ejemplo, el caso de la universidad distrital, que hoy hay unos compromisos del gobierno nacional precisamente en esta lucha contra, pues para poder dar para abrir más facultades a la universidad distrital. Y en el caso de 2019, las protestas precisamente contra la corrupción que se vivía en ese establecimiento educativo, ¿sí? Los indígenas, ¿sí? Los indígenas, el desplazamiento de comunidades originarias. Entonces, fíjese que todas estas peticiones que están ahí en ese momento, ¿sí? Eh, muestran que hoy en la lucha contra el neoliberalismo se está avanzando para que esas peticiones se resuelvan, y ahí es donde está el sentido de la movilización que estamos planteando el 27, porque son la movilización que estamos planteando para el 27 o el carnaval del 27 precisamente es para que estos aspectos que movilizaron a la gente en el 2019 tengamos precisamente soluciones a estos problemas, porque no podemos seguir profundizando la desigualdad social, sino que tenemos que avanzar hacia una sociedad mucho más amigable, mucho más solidaria, una sociedad que se pueda conversar los unos con los otros, una sociedad en la cual nosotros podamos integrarnos como sociedad. Eso es lo que necesitamos. Y entonces vemos que realmente en ese gobierno anterior nada de eso fue negociado. Después vino el COVID, y entonces después vino el estallido social ya el 28 de abril del 2021. Y entonces eso sacudió la historia de Colombia. El estallido social
prácticamente ya, digamos, después, digamos, de 2019, ya en el 2021, pero no había parado el proceso de movilización en el 2020. Lo que pasa es que salía menos gente por aquello del temor a la pandemia, del temor al virus. Salía uno a la calle hasta con el tapabocas, porque había estábamos aterrorizados por el virus, ¿sí? Y ya en el 2021, eh, pues se sacude la historia reciente y ya en el 2022, pues no sale tanta gente a la movilización para conmemorar el primer año, pero ya hay un hecho que es importante, que es indetenible, que es una fuerza social que está dispuesta a cambiar, ¿sí? Y entonces, ¿cuál fue ahí el detonante? La reforma tributaria que quería impulsar Iván Duque, ¿sí? Se convirtió en el detonante especial, ¿sí? Y entonces tuvo que dar marcha atrás en su propuesta tributaria, no logró calmar la situación, el abuso de la fuerza, las violaciones de los derechos humanos, enfrentamientos violentos entre policías y manifestantes mascaron la protesta que dejaron miles de heridos, decenas de desaparecidos, más de 70 muertos y otros daños sostenibles. Y entonces la reforma la llamaban Ley de Solidaridad Sostenible. Imagínese eso, Ley de Solidaridad Sostenible. Y le estaban poniendo impuestos a los que tenían más de 2.4 millones de pesos, a los que ganaban más de 2.4 millones de pesos. Ahora logramos una reforma tributaria que le está poniendo impuestos a los que tienen más de 13 millones de pesos. Y fuera de eso, nuestros tributaristas intelectuales, por ahí uno lo escuchamos criticándola, ¿sí? Criticándola, ¿sí? O sea, saben el procedimiento tributario, pero no han entendido el proceso de la progresividad tributaria. Entonces uno también ve profesores, ¿sí? Que pueden saber mucho de la norma, que la pueden conocer al derecho y al revés, que se saben todas las jugadas y las recontrajugadas, pero que no entienden la progresividad fiscal. No entienden que aquí precisamente la política fiscal tiene que ser una política donde las multinacionales y el 1% más, el 0.01% más rico paguen lo justo y el 1% también paguen lo justo. Y entonces uno oye a veces esos personajes y dice, bueno, sí, saben mucho de tributario y todo eso, pero tienen que aprender de progresividad fiscal, tienen que aprender de progresividad tributaria, porque nosotros no podemos justificar una reforma como la que nos querían imponer con ese nombre de solidaridad sostenible y poniéndole impuestos a los más de 2.4 millones de pesos, pero además después de que veníamos de 30 años donde nos subieron el IVA cada año y donde nos fregaron a todo el mundo, y este 0.01 más rico muerto de la risa y el 1% más rico también muerto de la risa, porque a ellos nunca los tocaban las reformas tributarias. Y entonces por eso tenemos uno de los países más desiguales del mundo, ¿sí? Y para el año 2019 teníamos una caída del 6.8% del Producto Interno Bruto y un aumento del desempleo por encima del 16%. Entonces, ¿de qué vienen a hablar estos personajes? ¿Sí? Entonces el gobierno pues se topó con un muro, la gente salió a protestar, ¿sí? Y la retirada no faltó. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta del gobierno de Duque? Entonces acusó a la gente de vándalo, de terrorista, de estar infiltrados por guerrilleros y narcotraficantes, de estar financiados por Rusia, Venezuela, manipulados por el líder de izquierda, Gustavo Petro, algo que nunca se demostró. Fue una sensibilidad social. Fue la gente que dijo, no soporto más, ¿sí? Pero estos personajes siempre utilizan esos métodos, ¿para qué? Para evitar que cambie la sociedad, para evitar que tengamos una sociedad mucho más justa, mucho más igualitaria, porque ellos se consideran, y por eso ahí volvemos al tema del fascismo, porque en el fascismo hay una mirada contraria al otro se le ve por debajo, al otro se le ve como lo menos, ¿sí? O sea, por eso es que no conciben una sociedad de equilibrios sociales, una sociedad, digamos, donde no existan esas desigualdades tan terribles. Para ellos esas desigualdades son naturales porque se sienten superiores. Y esa es nuestra lucha, compañeros. Y a veces sucede también que la gente se siente inferior y entonces los ve como, uff, ¿sí? Y resulta que no es así, compañeros. Aquí somos iguales, todos nacimos iguales, nacimos con los mismos derechos. Y entonces tenemos que hacer valer esos derechos. ¿Y hacerlos valer a partir de qué? De la movilización, de la acción social, de la defensa de nuestras reivindicaciones.
porque tenemos unas causas estructurales desde el contexto social, de la pobreza, de la desigualdad, de la corrupción, de la exclusión política y social de sectores de la población, que sigue siendo una preocupación. Y los jóvenes sobre todo demandan cambios, más oportunidades de educación y de empleo. Necesitamos una democracia verdadera, como dice la revista de la CGT, una democracia real y un sistema económico más inclusivo y equitativo. Y eso no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Fundación Konrad Adenauer. ¿Sí? En el 2022, pues quedó claro que las heridas todavía no estaban sanadas, que la lucha continuaba, ¿sí? Y que pues teníamos muchas dificultades porque la policía sería responsable de al menos 25 homicidios. La reforma estructural de la policía se convirtió en una de las principales demandas, porque a pesar de la pandemia y la violencia con que el Estado decidió reprimir a los manifestantes, tuvimos casi 3 meses de protestas masivas en donde la ciudadanía de manera pacífica estaba reclamando una reforma estructural de la policía. Esa es, digamos, la exposición que yo quería traer hoy. ¿Por qué? Porque es también la sustentación de nuestra posibilidad de salir a movilizarnos por las reformas sociales actuales. Y es precisamente en una fiesta democrática que tenemos que salir a la calle. Es un carnaval de las reformas por la salud, pensional, laboral, la reforma a la educación. Entonces la gente dice, pero ¿por qué todas las reformas al tiempo? Pues todas las reformas al tiempo porque eso fue lo que pidió la gente. Es que aquí lo que estamos es recogiendo las necesidades de la gente. Y nosotros como movimiento social lo que estamos es apoyando estas reformas precisamente para tener una sociedad más incluyente, una sociedad más participativa, una sociedad, digamos, que no viva con tantas desigualdades sociales. Y por eso la invitación a todos ustedes, compañeros y compañeras, los que no puedan ir, únanse por el Facebook a las diferentes transmisiones que van a ver, que se sienta nuestra presencia, que puede ser una presencia como personas ahí, participando como vamos a estar, pero también puede estar la presencia virtual, ¿sí? A través de nuestras redes sociales. Hay que conectarnos, hay que dar apoyo al proceso, porque nosotros necesitamos que nuestro Congreso entienda que no todo es corrupción, que nuestro Congreso entienda que aquí hay que hacer cambios para la gente, que la gente está pidiendo cosas que necesita, porque la gente necesita salud, la gente necesita unas pensiones dignas, la gente necesita trabajo digno, la gente necesita educación. Esos son elementos muy importantes para poder construir una sociedad equitativa y para salir de ese hueco en el que estamos, de las peores sociedades en desigualdad en el mundo entero, la segunda más desigual de América Latina. Hay que salir de ese hueco, compañeros, porque si salimos de ese hueco, resolvemos el problema de la seguridad. Podemos salir a caminar tranquilos por las calles. Cuando usted va a un país desarrollado o un país donde las desigualdades no son tantas, usted puede salir a la hora que sea y no pasa nada. Y solo es en la medida en que se construyen sociedades tan desiguales que tenemos problemas sociales tan graves en que el problema de la inseguridad aparece siendo un problema grave. Entonces, ¿cómo se resuelve? Pues atacando las causas, ¿sí? Entonces, por eso es la invitación y la reitero para el 27 de septiembre a las 9 a.m. en el Parque Nacional. Ahí estaremos, toda la Junta de Ultradec, estaremos pendientes, estaremos en dicha movilización social y por la tarde, ese día, a las 4 de la tarde, estaremos en la instalación del 11º Congreso Nacional de la Confederación General del Trabajo, un hecho muy importante para los trabajadores de este país y que va a marcar también unos derroteros que nos van a servir en nuestro proceso de las luchas sociales, en nuestro proceso de nuestra organización social, en nuestro proceso de los avances precisamente por un sindicalismo nuevo, por un sindicalismo comprometido verdaderamente, auténticamente con la gente. Entonces, bueno, muchas gracias y excúseme si he sido un poco vehemente, pero me parece que es importante de todas maneras hacer énfasis en los puntos que para nosotros pues nos sirven porque pues estamos comprometidos en este proceso. Entonces, pues muchas gracias. Si hay alguna duda, vacío, laguna, nos quedan 3 minutos. El que quiera tiene la palabra. Sí, compañeros, pues yo hago un llamado a nuestros principios cristianos
y de nuestra fe, pues sobre todo eso a la solidaridad. La gente solidaria es contraria a la guerra. Miremos la guerra, que una guerra incluso con otro país, ¿quién se favorece? Los criminales que van de un país para otro y como no hay controles, hacen fiestas, aumenta la inseguridad, ¿cierto? Entonces, ahí nomás. No podemos permitir que dos países entren en guerra, porque los que son los delincuentes, los mafiosos, los que de un país pasan al otro, que no están registrados o como no hay comunicación entre las dos policías de los países. En fin, detestemos la guerra, compañeros, y vayámonos por los discursos complejos que expliquen más cercano a la realidad nuestra verdad y, y apoyemos la solidaridad siempre. Bueno, perfecto. Muchas gracias a todas y todos. Entonces nos veremos el próximo miércoles con otro tema de nuestro miércoles sindical.